La entrada de Ucrania en la OTAN y en la Unión Europea son uno de los puntos polémicos que llevaron a la actual guerra entre Rusia y Ucrania. Pero independientemente de las cuestiones de la guerra, ¿de verdad Ucrania podía algún día ser miembro de la OTAN y de la Unión Europea? ¿De verdad tenía lo necesario para convertirse en un estado miembro de pleno derecho de estas ambas organizaciones, económica y militar? Bueno, eso es lo que te voy a contar en este video, que analizaremos si realmente Ucrania tiene lo necesario para poder entrar en estas organizaciones o qué tan largo es el camino que debe de recorrer a unir a este tipo de organizaciones a nivel internacional. Así que quédate hasta el final del video para que entiendas todo el punto. Sin más por decir, comencemos. Ucrania había tenido la intención de unirse a la Unión Europea desde principios de los años 2000, pero no fue hasta el año 2014 cuando, durante la revolución del Euromaidán, se firmó un acuerdo de asociación y estabilización entre Ucrania y la Unión Europea. Este fue uno de los principales causas de la revolución del Euromaidán, que terminó con la invasión rusa de Crimea y la anexión de Crimea por parte de Rusia, y además el inicio de la guerra del Donbass. En 2014 la intención de Ucrania de adherirse a la Unión Europea ya era clara con la firma del acuerdo de asociación, con vista en una futura membresía. Pero ¿de verdad Ucrania tiene lo suficiente para poder ser miembro de la Unión Europea? Pues vamos a verlo. Según la propia Unión Europea, para poder ser un estado miembro de esta organización, se tiene que tener en cuenta varios puntos conocidos como los criterios de Copenhague, que son una serie de puntos que cualquier país interesado en entrar en la Unión Europea debe de cumplir para poder ser un candidato elegible a la adhesión a la Unión Europea. Entre estos criterios son, obviamente, ser un Estado europeo, tener una democracia como forma de gobierno, el respeto a los derechos humanos, el respeto a las minorías, el Estado de Derecho y sobre todo los criterios económicos para que el país pueda afrontar las necesidades del mercado común de la Unión Europea y de la unión política, económica y monetaria que incluye adherirse al bloque comunitario. Estos criterios son analizados por los países de la Unión Europea para que un país pueda obtener el rango de candidato. Actualmente Ucrania ya cuenta con el estatus de candidato oficial a acceder a la Unión Europea, pero esto no significa nada, debido a que Ucrania debe de cumplir con legislaciones de la Unión Europea para poder acceder como un miembro de pleno derecho. Entre tanto, debe de considerarse una democracia plena, algo que Ucrania en este momento no lo es, incluso no lo era antes de la guerra. Ucrania tiene altos índices también de corrupción, ocupando el lugar 122 de 180 países en el 2021 de los países más corruptos del mundo, siendo el 180 el más corrupto. Por lo tanto se convierte en el país más corrupto de Europa junto con Rusia, algo que sin duda obstaculiza mucho su acceso a la Unión Europea, además de que Ucrania es el país más pobre de Europa. Incluso antes de la guerra era el segundo más pobre, con un PIB per cápita de apenas 4.960 euros por persona, ocupando el puesto 116 de 180 países. Por lo tanto, Ucrania tiene que hacer amplias reformas políticas. Además, los conflictos étnicos entre los distintos grupos étnicos de Ucrania, que han desembocado también en la actual guerra con Rusia y en la inestabilidad del Estado ucraniano, han hecho que Ucrania esté todavía con un largo camino por recorrer si algún día quiere adherirse a la Unión Europea. Cabe aclarar que antes de la guerra Ucrania tampoco era un país próspero económicamente, y aún con la guerra hoy el PIB per cápita de Ucrania se ha convertido en el más bajo de toda Europa. Entonces, si actualmente ya es un candidato a adherirse a la Unión Europea, por lo menos le tomará algunos años después de que se acabe la guerra. Y por último, en los últimos días después de la anexión rusa de varios territorios ucranianos a su territorio, se ha especulado la idea de que Ucrania sea admitida en la OTAN de manera acelerada. ¿Pero qué es la OTAN? La OTAN es una organización militar que incluye una alianza entre los países de América del Norte y los países europeos de la costa atlántica,
que tienen como fin la defensa mutua de sus territorios. La adhesión de Ucrania a la OTAN, la principal protesta de Rusia en los últimos años. Según Rusia, nunca toleraría una Ucrania adherida a la OTAN. ¿Pero de verdad Ucrania tenía lo suficiente para poder adherirse a la OTAN? La respuesta es no. De hecho, al igual que cuando un país se une a la Unión Europea, estos deben de cumplir con ciertos criterios, entre los cuales sostener un gasto de defensa equiparable al resto de miembros, y también la capacidad de respuesta militar debe de ser de manera equitativa con el resto de miembros. Por lo tanto, Ucrania no tenía ni la tecnología armamentística ni el ejército suficiente para poder adherirse a la Alianza Atlántica. Además de que para ello Ucrania debía convencer a todos los miembros de la OTAN para incluirlo en su adhesión, debido a que cualquier adhesión de un nuevo miembro debe de ser ratificada por los más de 30 países miembros de la Alianza Atlántica. Por lo tanto, Ucrania tiene un largo camino que recorrer. Inclusive si no hubiera o no habido guerra, la adhesión de Ucrania a estas dos grandes organizaciones tiene grandes obstáculos debido a la situación política, económica y militar que vive Ucrania desde hace más de 3 décadas de su independencia, cuando se diluyó la Unión Soviética. En fin, al margen de la guerra, ¿tú crees que Ucrania podría algún día adherirse a la OTAN o a la Unión Europea? Déjamelo en los comentarios y no te olvides de suscribirte al canal para que sigas disfrutando del contenido a lo largo de la semana. Y si te gustó el video, dale like para que seamos vistos por más personas y seamos una comunidad mucho más grande. Yo soy Pablo y nos vemos hasta el próximo video. Bye.